Hola, soy Sola Imsa y paso a presentaros la exposición que hice sobre ángeles y demonios que hay de verdad y de engaño. Solamente la exposición del directo que en Caja de Pandora estuve dando, ¿no? Espero que sea de vuestro agrado y bueno, pues nos vemos al final de la exposición. Empezamos con la conferencia de hoy, ángeles y demonios. Sí, vamos a tocar un tema muy sensible, ¿no? Pienso, y complejo. Como siempre, lo quiero tocar desde el mayor respeto hacia todas las creencias, por lo que me he ido hacia la parte de base histórica, como siempre hago, y luego, pues, añadiendo, bueno, pues, de diferentes líneas, como digo, religiosas, históricas, filosóficas, y llegar a una conclusión. ¿Existen los ángeles y los demonios? Me gustaría que os hicierais esta pregunta antes de empezar con la exposición y luego, después de la exposición, volverosla a hacer. ¿Existen los ángeles y los demonios? Es una buena pregunta. Sí te agradecería, Luis, que a los 20 minutos, media hora me des un toquecito para no alargarme mucho, porque es mucho lo que he sacado y quisiera reducirlo lo más que pueda. Ok, Sol, ahí estaremos, te voy avisando. Vale, bueno, vamos a ver. ¿De dónde procede toda esta línea de ángel y demonio? Es decir, esta tradición. ¿Es real? ¿No es real? Es real y no real, las dos cosas. Vamos a ver. Os digo un poquito de historia, ¿vale? Hacia el siglo III, entre el tercero y segundo antes de Cristo, los rabinos hebreos comenzaron a traducir el Antiguo Testamento. Nosotros pensamos que los ángeles vienen y demonios, como nosotros venimos de la línea católica, bueno, nosotros, que es el occidente, ¿vale? Cada uno de donde, y ellos vienen de la línea rabínica o judía, y de ahí es donde viene el concepto realmente de ángel y demonio, ¿sí? Pues no. En realidad, como digo, en esta época fue cuando se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esta traducción la hicieron 70 sabios y fue por Ptolomeo II quien les pidió a estos sabios que hicieran esta traducción. Este libro nuevo se llamó La Biblia de los 70 sabios o el Septuaginta. Bien, aquí es donde se le incluye el Génesis. Luego, cuando hicieron la traducción, porque Ptolomeo II quería que lo llevaran la Biblia, querían que la tradujeran para incluirla en la biblioteca de Alejandría. Vale, este libro luego se tradujo al latín y se llamó la Vulgata. Y de ahí luego ya fue cuando empezaron las traducciones a todos los idiomas. Fijaros, ya empezamos con cada traductor, bueno, pues ya lo orientaría un poquito a su manera. En la traducción, el concepto de ángel, según los hebreos, es malak. Pero en griego resulta que malak tiene dos palabras. Una que es ángelo y otra es daemon. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ángel y demonio? Ambas tienen la misma connotación y ninguna es mala. Ángelo son los mensajeros, simplemente un mensajero. No hay ningún tipo de orientación que es superior o inferior a nadie. Y daemon, por el contrario, también son mensajeros. Tampoco se les consideraba que fueran ninguna orientación ni superior ni inferior. Sin embargo, fijaros que para los filósofos griegos, daemon en realidad representaba un espíritu que inspiraba. Según Sócrates, por ejemplo, decía que él tenía como guía a un daemon, que era el que le otorgaba el saber y la guía al humano. Para mí Sócrates fue uno de los filósofos que más me han gustado, ¿no? Cuando leí la frase de solo sé que no sé nada, dije, esta es mi frase, porque en realidad cuando uno más estudia, más indaga, más investiga, se da cuenta de lo poco que sabe, por todo lo que le queda por saber, ¿no? Y para mí Sócrates fue muy humilde, el filósofo, y dijo esto. Y él decía esto, yo tengo un daemon, que es el que me inspira, el que me otorga el saber y la guía. Luego, ¿qué pasó? Que esta palabra, daemon, se le fue un poco orientando hacia aquellos seres, aquellos espíritus que lo que daban eran los mensajes más difíciles o más duros o más negativos, entre comillas, ¿no? Más malos. Pero bueno, ahí quedó. Con el tiempo, daemon fue derivando a demonio, en latinizado, y luego a diablo. Diablo proviene del griego también, que quiere decir diabalo, y que significa calumniar, falsear o mentir. Aquí sí se le puede dar la connotación de que diablo es aquella persona que es un calumniador, o bueno, persona, ser lo que sea, calumniador, falseador, mentiroso, ¿vale? Entonces, como diablo vale, pero como demonio no. Daemon es simplemente un mensajero de quien sea.
Aquí empecé a investigar y llegué, me pareció muy interesante la historia de Manetón. Manetón era un egipcio, era un sacerdote que estaba en Heliópolis. Su nombre significa la verdad de Tot. Os voy a decir esto para que veáis desde qué antiguo, y está escrito, y no lo consideran los historiadores, se considera que viene la humanidad y cómo lo relacionó Manetón con esos supuestos dioses que venían de fuera. Manetón, como digo, pues él estuvo viviendo en el siglo III a.C. en Heliópolis, recopiló información muy antigua de los orígenes de Egipto. Y bueno, hoy en día para los historiadores hay mucha controversia en este sentido, ¿no? Él fue diciendo, bueno, pues todos como decir, emperadores no dicen, pero bueno, los reyes, porque es que tampoco eran faraones, los reyes de entonces y cómo fue la secuencia, ¿no? Luego fue toda esta información seguida por escritores, por ejemplo, como el Africano, que es un cronista cristiano, o como Flavio Josefo, que era un cronista judío, y también Eusebio. Entonces ellos hablan del periodo prehistórico, que es lo que a mí me interesa. Manetón habla del periodo prehistórico o la parte de leyenda, mitología de Egipto. Bueno, por ejemplo, luego Eusebio cita la obra de Manetón mencionando una lista de 9 dioses, que decía Manetón, que eran los que gobernaron Egipto en la época prehistórica. Y aquí habla de Ra, de Osiris, de Set, de Isis, de Horus. ¿Eran dioses o eran reyes? Manetón dice que estos fueron los primeros gobernantes de Egipto. A partir de ahí, el cetro del poder pasó de uno a otro en sucesión ininterrumpida a lo largo de 13.900 años. Después, de los dioses reinaron los semidioses, que eran híbridos entre esos dioses que venían de fuera y humanos, y estuvieron durante 1.255 años. De nuevo se instauró otro linaje de reyes, quienes gobernaron 1.790 años. Y después hubo otros 10 reyes que gobernaron durante 350 años. Y aquí deja una coletilla Manetón y dice: y durante 5.813 años gobernaron los espíritus de los muertos. ¿Quiénes serían? Así, según Manetón, este tiempo prehistórico, está muy bonito el ángel y el demonio, Luis. Así Manetón, este tiempo prehistórico anterior a Menes, que fue el que unió el norte y el sur de Egipto, pues fijaros que son 24.925 años. La historia está muy mal contada, ¿os dais cuenta? Bueno, todo esto, bueno, pues habría sucedido, como digo antes, ¿no? De que Menes uniera las dos tierras y habría que ver, ¿no? Que este Manetón habla de dioses, habla de semidioses, habla de reyes y habla de espíritus de los muertos. En la mitología griega también hablan de dioses, semidioses, héroes, hablan de gigantes, hablan de toda una serie de seres de grandísimo tamaño, forma diferente y que estaban también ahí, que coinciden con muchas mitologías, que en realidad mitología no es cuento, mitología es historia no escrita. Lo que pasa es que luego lo pasaron a la leyenda, ¿no? Entonces, toda esta época tan misteriosa en Egipto es lo que se llama como el Zep-Tepi, que es el tiempo primero. Aquellas razas, que eran seres estelares, fueron denominadas los Neteru, o los dioses, pero qué curioso que luego Neteru quiere decir vigilante. Fijaros, Neteru es Dios y es vigilante. En el libro de Enoc habla que los vigilantes eran los que vinieron del cielo, esos seres que procedían del cielo, que estaban con el Dios creador y que vinieron aquí a guardar al humano para que no le pasara nada. Pues fijaros cómo hilamos todas las mitologías. Los semidioses eran llamados Sensuor, que eran los hijos de Horus, y estaban mencionados además también en papiros y en otros lugares, ¿no? De Egipto, ¿no? Entonces, todo esto pues, nos lleva a que también en Egipto nos hila, al igual que en mitología sumeria y en otras, ¿no? Con la constelación de Orión, ya que ellos dicen que hay una grandísima unión entre Egipto y lo que ellos llaman la Sau. Sau es esta constelación de Orión, ¿no? Por eso todas las pirámides, la Esfinge, todo lo que es la parte de Giza era una plasmación del cielo en la tierra o la zona de Orión. Todo este periodo predinástico
pues es que guarda, pues eso, un sospechoso parecido, ¿no? Con historias posteriores. Y por ejemplo, pues este mundo de los espíritus de los muertos tiene mucho que ver con lo que es la parte de mitología de los, o historia, como os digo, de los ángeles caídos, que también puede tener que ver con los que llaman los arcontes, que son seres que son espíritus, no, en realidad sean conciencias que no pueden encarnar, que no pueden evolucionar, porque entraron en un estado de estancamiento álmico en que en realidad no pueden seguir avanzando y necesitan del humano o seres almados para poder evolucionar. Fijaros como un historiador o historiadores que se basaban en este sacerdote egipto, que realmente era un historiador, Manetón, nos facilita la posibilidad de hilar todas estas historias que ahora están tan de moda con el rollo de los arcontes, de los que no es un rollo, que es real, pero quiero decir porque está mucho en el lado conspiranoico, ¿no? De los reptilianos, los draconianos, todo esto. Yo quiero daros una base histórica para que veáis que no es un cuento, que es una realidad y que ahí está con todo lo que, bueno, pues lo que os voy ahora mismo a participar, ¿no? De todas mis averiguaciones. Entonces, vuelvo al concepto del ángel, pero que ya haros este paréntesis para que veáis cuántos años hay ahí por medio y cuánta historia atrás de la que sabemos. Entonces, el concepto de ángel, por tanto, como os decía, no procede de la tradición judeo-cristiana, sino que la adoptaron de los sumerios, de la zona de Mesopotamia. De ahí surgió el concepto de ángel y de daemon. En esta zona, luego apareció la civilización caldea, que es de donde procede Abraham. Los judíos estuvieron mucho tiempo exiliados, porque sabemos que los judíos, hasta que se asentaron realmente en la zona de Israel, pasaron por muchos lugares, Egipto, Mesopotamia y otros lugares, ¿no? Entonces, los judíos, como digo, estuvieron mucho tiempo exiliados en la zona de Mesopotamia y adoptaron conceptos religiosos de la zona. Entonces tenían sus creencias, más fueron integrando las de otros lugares. Y entre ellos las de la zona, esto como digo, de la zona de Sumeria, ¿vale? Mesopotamia y Babilonia. Aquí es donde ellos veían cómo en los murales y en las creencias había estas imágenes de seres, pues como si fueran aves, o seres humanos, humanoides con alas, como con capas como si fueran de pez o cola de pez o de serpiente. De ahí cogieron estos conceptos. No les vino de otro sitio, de los sumerios. Curioso. Como digo, estuvieron exiliados ahí. Y entonces se dieron cuenta que para los sumerios los dibujaban con alas a los mensajeros de los dioses. Entonces esta religión, en la religión judía, pues se ve toda esta influencia de esta zona y más todavía. Hasta el concepto del dios creador está influenciado por los sumerios. Para ellos, en el principio al dios le llamaban él. Atender, él, simplemente él. Bien. Luego se hizo nombrar Yahvé. ¿Y cómo de él derivó a Yahvé? Porque esto fue luego lo que recogieron los judíos. Bueno, también hubo otro concepto que sacaron de otra línea posterior. Las jerarquías angélicas. Ahora vuelvo a él, pero necesito explicaros esto. Jerarquías angélicas. Se piensa que también igualmente de los judíos, los ángeles, cuando conectaron con ellos, les explicaron que estaban en jerarquías, ¿verdad? Y que, o coros, como también los llaman, pues tampoco es cierto. ¿De dónde salió esta idea de las jerarquías? Hubo un grupo que eran los llamados pseudo Dioniso, porque Dioniso fue en realidad un obispo del siglo I, un obispo de Atenas. Bien, pues ellos se llamaban pseudo Dioniso, porque era el falso Dioniso, y todo lo que explicaban venía en el siglo VII. O sea, que fijaros, del 1 al 7 ya hay diferencia, ¿no? Aquí ellos hicieron esta jerarquización. Dividieron los ángeles en 3 niveles, con 3 categorías. Y aquí es donde sacaron lo de los serafines, los querubines, los tronos, dominaciones, virtudes, poderes, príncipes, arcángeles y ángeles. Fijaros, los niveles más bajos son los arcángeles y los ángeles. Entonces, no tiene que ver para nada estos conceptos con lo que en un principio se consideraba como un ángel, porque el concepto de ángel era como ese Dios
con alas, que en realidad no eran más que esos mensajeros de los dioses, en realidad, con esas alas, y que tenían una anatomía que no era específicamente humana. Bueno, los arcángeles, en el listado de un judío español que era Maimónides, que no sé si algunos lo habréis oído, a los arcángeles los llamaba Elohim. Pero es curioso que Elohim en realidad es Dios, el creador de la humanidad. Así los arcángeles los relacionaban como los seres creadores, que no eran. Y volvemos al concepto de él. En el hebreo arcaico, que era el que procedía de esta línea sumeria, al dios se le llamaba él, como os decía, ¿vale? De ahí la secuencia de que todos los nombres de los ángeles terminaban en él. Por ejemplo, he apuntado aquí Gabriel. Quiere decir el poder de él o el poder de Dios, claro, porque él es Dios. Miguel, el que es como él, como Dios. Rafael, sanación de Dios o de él. Uriel, fuego de Dios, fuego de él. Estos son los nombres de los ángeles que nos han contado, ¿no? Todos son de él, pero vamos a ver quién es este él. Bueno, pues de él, de este concepto sumerio del Dios, se pasó al concepto de Yahvé. Yahvé en realidad, bueno, pues también derivaba de lo mismo, de la misma línea. La línea de él procede, como he dicho, de los cananeos, que procedían de los sumerios y que lo relacionaban con el dios sumerio Anu. Ups, me he ido a los Anunnaki de repente. Pongo orden para que no se os líen los conceptos, que entiendo que son muchos. Él era como llamaban también a los dioses, a su dios creador en la zona de Sumeria. Y es un concepto que en el hebreo arcaico se adoptó como el dios, el creador, él. Bien, luego derivó en la palabra Yahvé, pero es que Yahvé se le llamaba a ese dios que, según los sumerios y cananeos, era Anu, Anu, el padre de Enlil y de Enki en la mitología sumeria. ¿Quién es Yahvé entonces? ¿Quién es el dios creador? Anu. ¿Quiénes son, por tanto, los ángeles? Los que son de él o de Yahvé, los ángeles de Yahvé, los ángeles de Anu. ¿Quién es, por tanto, Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael? La cabeza un poco se mueve. Vamos a seguir. Aquí, por tanto, como veis, tenemos la unión ya entre la creencia sumeria, la judía, que luego derivaría en la católica y luego en la musulmana, porque en la musulmana hay mucho de católico y hay mucho de judío. Es curioso que el mismo ángel, ese mensajero de él o de Yahvé o de Anu, que se llama Gabriel, fue el que inspiró a los judíos, a los católicos y a los musulmanes. Es el mismo ángel. El mismo ángel inspiró las tres religiones. Las religiones se crearon para disgregar al humano, no para unirlo. Y todos tienen la misma fuente, el mismo principio. Bien, vamos a seguir. La misma idea de la guerra en el cielo, por ejemplo, en la que algunos de los ángeles cayeron, procede de la historia sumeria igualmente, porque los judíos lo adoptaron todo, como veis, de la parte sumeria. Lo adoptaron de la historia sumeria de la guerra que hubo en el lugar de donde ellos vinieron, de donde estos dioses sumerios procedían, que era Orión. Así que la guerra del cielo en realidad es la guerra de Orión, ya que es la copia, lo que recogieron los judíos de las creencias religiosas sumerias. Así que en realidad, como veis, esta famosa caída de los ángeles no es más que los que desobedecieron al dios Anu o Yahvé para los judíos y que fueron desterrados de ese lugar de origen que es Orión. ¿Y a dónde fueron desterrados? Aquí al planeta Tierra. ¿Por qué? Porque aquí era donde había una colonia de estos seres donde habían creado unos humanos que eran para su servicio. Entonces, estos dioses en realidad eran los ángeles de Yahvé, claro, pero los que se rebelaron a ese Yahvé o a ese Anu fueron aquí desterrados para que siguieran el camino con los humanos, como si fueran una raza proscrita, y entonces estos seres o estos ángeles, supuestos ángeles caídos, fueron los que se unieron con las hijas de los hombres.
Dice el libro de Enoc que eso fue la primera venganza de los ángeles caídos. Unirse con las hijas de los hombres, cuando las hijas de los hombres eran la creación de ellos, para de esta manera, bueno, pues también revelar a esos vigilantes que también eran los cuidadores de esos humanos, para que también se unieran con las hijas de los hombres y de esta manera que también pues fueran repudiados por este Dios creador tan maravilloso y tan amoroso que era Yahvé o Anu o Él. Y ahora se explicó qué es lo que hizo con tanto sus ángeles como con los humanos y todo lo demás. Bien, entonces de aquí viene esta historia, como os digo, ¿no? Entonces por eso la idea de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de su Dios, este Dios es un Dios vengativo. Y claro, si estamos hechos a imagen y semejanza, en el humano también está implantada esa semilla también de esa parte, ¿no? Esa parte reptiliana que muchas personas rechazan. En nosotros tenemos 3 cerebros y uno es reptiliano. Pero en realidad el cuerpo en sí, que es al que se le achaca lo que es maligno, el cuerpo no es el malo, el problema. El problema del humano no está en su cuerpo, el problema del humano está en el alma, lo que hemos ido trayendo, experimentando, viviendo, y si nosotros no rechazamos determinadas cuestiones, ahí está. Pero nada más. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué son en realidad estos ángeles caídos o demonios, no? Sino aquellos que se rebelaron simplemente porque no quisieron seguir esas pautas de dominación, de control, inclusive de exterminio, ante aquellos humanos que no seguían las pautas, ¿no? Y por tanto era un Dios vengativo, iracundo, y bueno, pues ellos no quisieron seguir este punto. Claro, ¿cómo lo cuenta la historia? Que en realidad fue por soberbia. Lógicamente, si a tu Dios le dices que no quieres hacerle caso, ¿es que quieres ser como él? No, es que sencillamente a mí no me cuadra lo que me estás diciendo, yo no quiero obedecer tus órdenes y me voy. Pero es que eso no es un Dios, eso es un ser que se hace proclamar Dios ante humanos que en esa época lógicamente no daban más de sí porque su visión era la que era, porque fueron creados por ellos y como ser creador, por supuesto, era su Dios. Pero claro, os voy a leer, por ejemplo, qué hacía ese Dios maravilloso con sus ángeles, los que quería. Decía que había un látigo de fuego para castigar a los ángeles cuando no llevaban a cabo las labores con la suficiente prontitud o para recordarles que por más elevado que sea su rango, Dios siempre está por encima de ellos. El mismo Metatrón relata en el 3er libro de Enoc que en una ocasión llegó Eliseo frente al trono sagrado al ver la gran luz de Metatrón, que está sentado Metatrón está sentado a la diestra del Creador, ¿no? Y como era tal la luz, pues Eliseo se quedó deslumbrado. Entonces, al quedarse tan estupefacto, Dios, y tembloroso el pobre hombre, y murmuró: hay 2 poderes en el cielo. ¿Para qué habrá dicho esto el pobre Eliseo? Porque claro, Dios, el Dios Anu, Yahvé, él, se sintió tan ofendido porque él era el único y el uno, que de inmediato Eliseo fue sacado de la divina presencia y Yahvé le dijo a Anapiel, que era uno de los suyos, ¿no?, que estaba a cargo de las llaves de los 7 palacios, que esto no sé ni lo que es, siguiendo sus mandatos, que cogiera ese látigo de fuego y le diera 60 latigazos a Metatrón para ponerlo en su lugar. Esto nos cuenta la historia bíblica. Fuerte, ¿no? El arcángel Gabriel, el que inspiró a las 3 religiones, fue también en otra ocasión castigado con el látigo de fuego y exiliado de la divina presencia por 21 días por no llevar a cabo un mandato de Dios con la prontitud necesaria. Fuerte. Bueno, eso está escrito, ¿eh? No me lo estoy inventando, ni es una canalización. No estoy hablando de canales, estoy hablando de realidades. Aquí tenemos también el tema del Edén, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no, creó a Lilith primero. Y creó a los 2 iguales, exactamente iguales, Adán y Lilith, no al uno del otro. ¿Qué pasó? Que Lilith no quería someterse a la disciplina de Adán. Adán se quejó a ese Dios creador y le dijo que Lilith no le hacía caso. El Dios creador le dijo a Lilith: oye, obedece a Adán, y ella dijo que de eso nada. ¿Y entonces qué pasó? Pues que Lilith fue expulsada del Edén por desobedecer lo que son los mandatos de su marido. Lilith salió del Edén, conoció a otra gente, tuvo sus hijos. ¿Qué pasó? Que claro, ella se mezcló
con otros seres que existían en otros lugares y a esos hijos, como ella era una proscrita, pues dijeron que si eran demonios, que si eran seres espeluznantes, que si había que matarlos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí queda la historia. Y los judíos dijeron que entonces Lilith la consideraron una demonia, que había que apartarla porque no podía ya estar junto con los dioses, los humanos y por supuesto los ángeles. Entonces perteneció al mundo de los ángeles caídos o revelados de Dios. Bien, aquí tenemos otro concepto, el árbol del bien y del mal. Adán y ya creó a Eva de Adán, una clonación, entonces no podían tomar la manzana del fruto del bien y del mal. El árbol que realmente es el del conocimiento. Aquí apareció esa famosa serpiente. Realmente es el conocimiento, la serpiente, y le dijo a Eva que comiera. En realidad lo que le dijo es, ¿quieres saber quién eres, de dónde procedes, qué es lo que hay? Yo te ofrezco el conocimiento. Claro, aquí entramos en conceptos muy curiosos porque hay muchas personas que plasman en lo que es la historia sus propias creencias y sus propios miedos y entonces dicen que todos son serpientes, malos, todos son cuernos, malos, todos son toros, malos. Todo lo que viene de esta línea que realmente son conceptos que también, como digo, los judíos los tomaron de los sumerios porque la historia procede del origen sumerio, es cierto, pero no como maldad, todo, como podéis ver. En realidad lo que estamos hablando es de que un sector sí era el dogmático Anu, el Yahvé, y los que se rebelaron fueron los que se acercaron al humano para poder convivir con él y estar en este planeta. Ellos fueron los que quisieron darle al humano sus propios conocimientos para que el humano evolucionara. De ahí la mezcla entre esos seres ángeles caídos, que eran de razas, de otras razas, con los humanos, y dieron paso a los híbridos, que luego dieron paso a. Aquí tenemos los nefilim, los gigantes y otras razas de los que hablan otras mitologías, como la griega, etcétera, etcétera. Pero en realidad es curioso, es muy curioso, que tanto que se dice que las razas serpentiformes son las malas, todos son Baal, cuernos, serpientes, demonios, etc. Es curioso que este tal Yahvé a los humanos cuando por ejemplo, adoraban al becerro de oro, los castigaba. Si ellos eran seres con cuernos y serpentiformes, ¿cómo prohibían al humano y los castigaban? Pero con muerte, ¿eh? Porque adoraban al becerro, no tiene sentido. Y así, todo lo demás, esa serpiente es la mala de la película, pero vamos a ver, ¿no son serpentiformes? No sé, algo no encaja en todo esto, ¿no? Bueno, como digo, estos demonios que no son demonios, porque eso es un concepto posterior católico, es decir, estos ángeles caídos o estos vigilantes, fueron los que, pues por ejemplo, Baraquiel enseñó la astrología, Cocabiel los conocimientos de las nubes y del cielo, Tamiel los astros, y así nos fueron transmitiendo todos esos conocimientos al humano, para que a las mujeres, curiosamente, que eran las que recogieron esa sabiduría y luego la compartieron con sus hijos. Por tanto, pues como digo, estos ángeles caídos en realidad no tenían nada que ver, aunque dijeron que eran los que habían tenido doble pecado. Uno, por unirse a las hijas de los hombres y por haber revelado al hombre los conocimientos de los dioses que estaba vedado a todos nosotros. Y de ahí que los corrompieran, según esos dioses nos corrompieron. Y bueno, pues nos llega la información deformada. En realidad no nos corrompieron, en realidad nos dieron el conocimiento verdadero. Otra influencia que posteriormente también cogió el judaísmo, para que veáis el pupurri que hay ahí, es de otra, en lo que tiene que ver con la cualidad de los ángeles, es del mazdeísmo. El mazdeísmo es una línea que deriva del hinduismo, y ahí sí que había un dios bueno, Ahura Mazda, y un dios malo, que era Ahriman. Ahura Mazda, que era el dios bueno, estaba acompañado de 7 espíritus servidores, a los que llamaban Amesa Spentas, que es un nombre que tengo que apuntar. Estaba el espíritu de la generosidad, del buen pensamiento, de la verdad, de la rectitud, el del dominio, el de la salud y el de la vida. Estos 7 espíritus buenos, servidores de Dios, fueron los que luego los judíos los nombraron como los 7 arcángeles, que eran los servidores de Dios y que ayudaban al humano. Rafael, Miguel, Uriel, Gabriel, Raguel, Sariel, Remiel. Los 7 espíritus que acompañaban a Ahura Mazda según el mazdeísmo. Pupurri. Si os fijáis en los nombres, como decía, todos terminan en él, que es lo que os he explicado al principio, ¿vale? El fuego de él,
el que es como él, etc. Vale. Volviendo al concepto de Yahvé, Anu, en los tiempos de Moisés y demás historias del Antiguo Testamento se puede ver que a Yahvé se le relaciona con lo que es el elemento fuego, y el elemento fuego es Anu, y se le relaciona también con el elemento aire, y el elemento aire es Enlil, guiándonos por el origen de esta tradición sumeria, mientras que Enki es la tierra, el humano. Enki es el humano, es la tierra, el que se quedó junto con esos ángeles caídos y esos vigilantes aquí con nosotros. No es la serpiente, no es el demonio, igual que los ángeles caídos no son los demonios, porque el demonio para mí no existe, y según lo estoy explicando. Por otro lado también estaría eso, ese Dios que ayudó a todos nosotros, que, curioso que los vigilantes, que eran los ángeles caídos para los judíos, eran los vigilantes, y para los sumerios, ¿cómo los llamaban? Iyiji. También es lo mismo. En el libro de Enoc nos describe cómo fue esta caída. Una vez que ya habían sido expulsados los supuestos ángeles que se rebelaron a Dios por soberbia, pues que no eran ángeles, sino que eran mezcla, ¿no?, entre ángel y humano. Estos vigilantes se dice que fue por venganza de los caídos contra Dios que tentó a esas hijas de los hombres y también que tentó, como digo, a Eva. Todo lo llaman tentaciones, todo lo dicen que en realidad nos dañaron, que nos sacaron del paraíso, que nos apartaron de lo que representa el Dios. Pero claro, ¿qué es ese Dios? Cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando del principio original, no estamos hablando de estos seres menores de otras razas, que en realidad es lo que luego en estas religiones se consideraron dioses, como en los egipcios, como en los sumerios, como en los judíos, como en los católicos. Porque Jesús no hizo esto. Jesús rompió con esta línea de Dios Yahvé, de dioses dañinos, de dioses que, por ejemplo, como he sacado también del libro de los Números o del Deuteronomio, del Levítico, pues Yahvé decía que había que matar al que sin ser levita se acercara a un santuario, o que había que matar a la persona ritualmente impura que ingresara en el santuario, esto está en Números 19-20, o que había que matar al que sin estar de viaje o impuro no entregue a tiempo la ofrenda de Pascua, Números 9-3, o matar a quien adore a otros dioses, Levítico 17-1-7, o sea, siempre había que matar a todo el mundo. Como un Dios que se supone que es el Dios creador de los humanos, que es el que ama a sus creaciones, que es el hombre, el humano, mande, por ejemplo, un diluvio al planeta para que todos los humanos sean destruidos, a excepción de Noé. Noé no fue protegido por Yahvé, él quería la destrucción de todos. Noé fue protegido por estos que quedaron aquí, esos supuestos ángeles caídos, ese Enki, esos vigilantes, que fueron los que les ayudaron, les dieron la forma de poder hacer esa barca y poder salvar a las especies de animales y a su familia. No fue el Dios Yahvé, aunque los judíos luego trastocaron esta idea, ¿no? Entonces, con todo esto, las religiones posteriores que hicieron, me da igual que sea la religión musulmana, la religión judía, la religión católica, empezaron a alterar todos estos conceptos y empezaron a decir ángeles caídos, demonios, concepto como diablo, que es lo que se explica al principio, que venía de los griegos, ¿no? Aquel que maldice, aquel que injuria, aquel que daña. Bien, es un concepto, pero no es una realidad. No existe el ángel y no existe el demonio. ¿Existen entidades de luz? Sí. ¿Existen entidades oscuras? Sí. Pero no existen ángeles y demonios. Y hay otra parte. Entonces, ¿cómo podemos ver algunas veces en visiones y tal esos seres tan feos? Bueno, estas razas no todos son guapos, es cierto. Y los ángeles que vemos como Miguel y tal, que son todos... ¿Es curioso que todos son hombres? ¿Habéis visto a un ángel mujer? No. Es que todos son los que estaban al lado de él y eran todos masculinos. La mujer era secundaria. Si estamos hablando de dioses, de creación, no puede existir esa dualidad y ese machismo. Ese dejar a la mujer fuera, que es lo que luego ha seguido la tradición aquí, en este planeta. Cuando las mujeres fueron las que recogieron toda esa sabiduría de estos dioses, que en realidad eran seres de otros planetas.
Entonces, ¿qué pasó? Pues que ya esta creencia fue degenerando y entonces aparecen estos demonios, estos seres oscuros, pero en realidad, ¿qué son? Yo lo relaciono mucho con lo que son las bajas pasiones humanas, todos los tenemos. Y sí es cierto que hay algunos extraterrestres no precisamente con conciencia, que son dañinos, que aparecen y están ahí, pero hay una parte que se nos olvida, que son los bajos astrales. Nosotros estamos en un plano de tercera cuarta. En tercera lo que vemos, está aquí lo denso, y hay un plano sutil que liga con el plano sutil de cuarta. Y aquí es donde están todas esas emociones densas de miedo, de dolor, de venganza, de odio, de resentimiento, de violencia, de querer matar, de querer violar, de querer dañar. Todo esto es lo que alimenta estos bajos astrales y que dan forma a entidades reales y nada bonitas, claro, lógicamente. Y todo esto está también en ese llamado egregor planetario, del cual, que es como una especie de conciencia grupal, donde se está archivando todo lo que el humano emana, deseos, miedos, sueños, ideas, temores, creencias, tradiciones, religiones, que no es más que una interpretación, como habéis podido ver, de lo que es un principio. Todo está ahí. Y de ahí es de donde tantos canalizadores se creen que están conectando con Miguel, Gabriel, Uriel, si no son reales. ¿Qué están canalizando, por favor? ¿Qué están canalizando? Mucho cuidado, ¿vale? De estos bajos astrales, como digo, también están estas entidades, que no son precisamente guapas. Hace mucho tiempo aquí había una serie de niños que se llamaba Hércules. En uno de los capítulos estaba muy bien, porque había, las personas estaban acompañadas de unos bicharraquillos, que cada vez que una persona tenía odio o celos, este bicharraquillo se engordaba, o envidia se engordaba, soberbia se engordaba. Es decir, cada vez que emitía o miedo se engordaba, cada vez que emitía una emoción contundente, densa, de baja frecuencia, estos seres, estas entidades, estas conciencias se engordaban. ¿Por qué? Porque se alimentan de esta densidad. Esto es lo que está en los bajos astrales y es a lo que llamamos demonios. Los demonios no existen. Y es una pena que a estos seres que cayeron, precisamente por ser coherentes y desobedecer a este Dios Yahvé, Dios dañino, Dios cruel, Dios que para él lo único era él el único, yo soy el que yo soy, como me dijo en un mensaje una vez que me vino por otra persona, no lo canalicé yo, pero con su amenaza correspondiente, pues acusó a estos seres que estaban con ellos, que no eran ángeles, que eran de su misma raza, de sus mismos, que convivían con él, ¿no? Pues en su planeta, y luego aquí, porque se rebelaron por no querer obedecerle, pues ya les catalogaron de. Y luego ya el humano hizo el resto. A lo mejor, pues esto a algunos os chirría en vuestra cabeza. Yo entiendo, a mí me chirrió también, cuidado, porque yo he estado sacando toda historia. No, esto no es un tema de que crea o no crea. El principio básico de un investigador es el que no se posiciona en ningún sitio. Es el que va sacando información y va atando los cabos, pero no desde una interpretación propia. Yo esto no lo estoy interpretando, os estoy dando documentación que podéis vosotros investigar, como siempre os digo, ¿vale? Y con todo el respeto, porque yo no estoy en contra de ninguna religión, en todo hay parte muy buena, muy válida y parte que no lo es. Yo os estoy dando ese principio. Y cuando vosotros creáis en un Dios, como yo creo, o como Luis, o como todos podamos creer en ese Dios primario que creemos, es el Dios fuente, el Dios del cual todos formamos parte. Nosotros somos una parte de ese principio, pero no de este Dios Yahvé, no de este Dios que no es un Dios, llamémosle Dios menor si queréis, ¿vale? Pero no son dioses. Entonces, nosotros procedemos de este principio, de esta fuente, del verdadero Dios, del cual nuestra energía está unida a la suya. Bien, nosotros tenemos una conciencia de luz que está ahí arriba, en esos campos cercanos a este principio, y que no tiene nada que ver con esos ángeles, que en realidad son los que están con Dios, Yahvé, no con el principio, fuente. Ahora, existen lugares donde, planos superiores, donde están estas conciencias de luz,
Sí, si queréis llamarle planos angélicos, fantástico, porque ángel es mensajero de ese principio, pero por favor, iros a la fuente, iros a vuestra propia conciencia de luz, volver a conectar con lo que realmente somos, porque precisamente por habernos desconectado de esa fuente y haber creído en estas religiones y en estos dioses menores, es por lo que hemos perdido el recuerdo. Y es por lo que no sabemos salir de aquí. Y es por lo que nos alimentamos, inclusive nosotros también, de energía densa, de emociones densas. Y es por lo que seguimos en esta rueda del karma. Y es por lo que cada vez que nosotros seguimos sintiendo de esta manera, estos seres dioses también se alimentan. Porque también hay, lo que pasa que ya me alargaría mucho, textos en los que explican que ellos necesitan de sacrificios de sangre, inclusive de niños, para poder alimentar a estos dioses. Por favor, estudiad, leer, investigar. Se alimentan de todo esto, de este dolor. Superemos nuestros dolores, superemos nuestros problemas, nuestros verdaderos traumas, todo esto, y volvamos a nuestra fuente, y de nuestra fuente, que es nuestra conciencia, a la fuente primaria. Y entonces, ni dioses menores, ni yavés, ni otro tipo de entidad, ni extraterrestres, ni reptilianos, ni draconianos, ni nadie, podrán con el humano, porque estaremos conectados. Y este es el mensaje final que os quería dar. A lo mejor me he alargado más de la cuenta, pero es que tenía que terminar de explicaroslo todo para que vosotros ahora empecéis a investigar. Busquéis, por favor, buscad. No os conforméis con nada. Salgamos del rebaño, salgamos de ese redil que era el Edén o el Edín, según los sumerios, porque Edén viene de Edín y es un concepto sumerio también, ¿vale? O sea que me podría extender más, no voy a hacerlo. Aquí creo, Luis, que ya creo que ha quedado claro. No sé si con alguna pregunta podremos matizar más o si a ti se te ocurre algo más. Y ya el próximo vídeo de más preguntas, pues ya aclararé absolutamente todo lo que todas las personas pues quieran comentar, por supuesto. Espero que os haya gustado y si es así, bueno, pues nos veremos en el próximo vídeo programa. Un abrazo para todos.